con más MBB Noticias, segundo bloque, y como habíamos anunciado, ya está con nosotros Richard Charamelo, director nacionalista en ANCAP. ¿Cómo le va? Buen día, bienvenido. Muy buenos días, un gusto de estar contigo, con la audiencia. Un placer que nos visite Charamelo. Bueno, nosotros lo decíamos antes de la pausa, había mucha expectativa con esta licitación que había propuesto ANCAP por justamente el negocio del Portland, que lamentablemente quedó frustrada. La idea era asociarse con uno o más privados, pero lamentablemente no pasó nada. ¿En qué quedó esa situación? Bueno, la situación está, como todos saben, fue una licitación desierta debido a que muchos de los oferentes que habían pagado los pliegos, que habían mostrado interés, que habían hecho consultas varias sobre la situación de la empresa, incluso que habían ido a visitar a la empresa en más de una oportunidad, que habían visitado las plantas, en fin, que tenían toda la información, a lo último decidieron no presentarse y por lo tanto no hubo ninguna oferta que quisiera asociarse en el negocio del Portland y por lo tanto para nosotros es una frustración y sobre todo para el país por lo que eso significa, por las pérdidas que ocasiona el Portland y porque, como nosotros decíamos, no era un negocio tan brillante, sino que no hubo nadie y se presentaron la mayoría de las grandes multinacionales que están en el negocio del Portland. Las más grandes todas mostraron interés, sin embargo al final después adujeron una serie de problemas y no se presentaron a la licitación. ¿Qué tipo de problemas? Pues yo recuerdo, no solamente las autoridades de ANCAP, sino también el ministro Paganini tenía mucha expectativa justamente con la presentación de las empresas. ¿Qué adujeron? Bueno, algunas adujeron el tema de la competencia porque ya algunas están operando aquí en el mercado interno, son multinacionales que tienen filiales aquí, que podían con la asociación de ANCAP quedar en una amplia mayoría y eso poder complicar, pero casi todas manifestaron el problema sindical que hoy, o la conflictividad sindical que presenta ANCAP, con sus sindicatos, porque no nos olvidemos que en las plantas del Portland, a diferencia del resto, hay dos sindicatos, por un lado FANCAP, por otro lado el ZUNCA, el ZUNCA por los trabajadores privados que operan en las mismas, y bueno, los oferentes mandaron una carta y en algún caso por teléfono diciendo que esa conflictividad ponía en riesgo una inversión en un negocio que tiene un montón de aristas y que no está fácil, y eso sumado a la situación regional creo que hizo un combo difícil para que hubieran ofertas para asociar a la industria cementera uruguaya con esos emprendimientos privados. O sea, a ver si entiende bien, los reclamos de FANCAP y el ZUNCA por otro lado hicieron que multinacionales de alguna manera se echaran para atrás. Bueno, yo no puedo decir que esa fue la única condición, sí lo que le puedo decir es que la carta o, por ejemplo, las manifestaciones que hicieron algunas de las empresas interesadas dijeron que los problemas sindicales ellos veían con riesgo y que no veían una situación clara, armónica como para poder entrar aquí en Uruguay. Así que, es decir, yo no digo que sea la única razón, pero que influyó porque lo manifestaron aquellos que estaban interesados en el pliego. Está bien, ya nos vamos a meter en la relación con FANCAP y el directorio de ANCAP justamente, pero ¿ANCAP puede recorrer el camino de la contratación directa en el negocio del Portland? Sí lo puede hacer, de hecho hemos pedido los informes jurídicos al respecto y el TOCAF, creo que en el artículo 114 creo que nos habilitaría a ir por el camino de la contratación directa siempre y cuando se respete el pliego de licitación que fue presentado, es decir, que no haya una contratación directa por fuera de los parámetros presentados en el pliego de licitación. Así que es una posibilidad, pero todavía desde ANCAP el directorio no ha tomado una resolución al respecto. Obviamente que hay conversaciones al más alto nivel para saber cómo sigue esto para adelante. Nosotros desde el gobierno hemos dicho que tenemos que cortar a una sangría de más de 20 años que viene perdiendo simultáneamente
dinero el Portland y que lo pagan todos los uruguayos en un negocio que no es monopólico, a diferencia de otras actividades que tiene ANCAP, y por lo tanto estamos embarcados en ver cómo podemos buscar una solución alternativa para solucionar el problema de fondo. En el marco de esta posibilidad de ir por la contratación directa, ¿han tenido diálogo con alguna empresa desde el directorio de ANCAP? No, porque esto es muy reciente. Además estamos inmersos en una conflictividad importante en un área que sí es vital para ANCAP, como es, por ejemplo, el paro de refinería y la refinería, porque, como saben, ya hace un tiempo que estamos importando combustible refinado, no estamos refinando porque teníamos sí o sí que parar la refinería para hacer el servicio que se hace cada 5 o 6 años, que fue pospuesto en la época de la pandemia por razones obvias de circulación de gente y demás, pero que ahora había que hacerlo, y bueno, y en este momento tenemos una situación conflictiva que está haciendo que un paro proyectado para 82 días, 100 días máximo, en estas condiciones puede llevar 7, 8 meses sin problema, ¿no? Y en ese marco, ¿cómo está la relación con los trabajadores, con FANCAP en este caso? Bueno, yo creo que hay que separar la relación con los trabajadores del sindicato, ¿no? Son cosas diferentes. Con el sindicato tenemos una relación que obviamente públicamente no es buena, pero el diálogo está, simplemente que el directorio tomó una postura que es tratar de llevar adelante una solución para el Portland, que no la hizo solamente este gobierno, que ya el gobierno anterior la había querido hacer y no la pudo llevar adelante, y el sindicato planteó una condición sin negociación, que es o no presentan el pliego o dejan de buscar una asociación para el cemento Portland, o nosotros continuamos con la medida. Entonces, por lo tanto, obviamente que si hay ese blanco o negro, la situación que tenemos hoy es que el directorio continuó, obviamente, con la búsqueda de un socio, y por lo tanto el sindicato tomó medidas que fueron más allá de la industria cementera, sino que afectaron otras áreas de ANCAP con los perjuicios por todos conocidos. Charamelo, en ese marco los trabajadores señalan que de alguna manera esta asociación que se buscaba hacer era privatizar el negocio, y que además eso perjudicaría a las fuentes laborales. ¿Cuál es su visión a propósito de esto? Eso es una profunda mentira. Eso no es verdad, y lo saben bien, y nunca estuvieron en juego. Primero, la inmensa mayoría de los trabajadores de la industria cementera son funcionarios públicos, por lo tanto no van a perder el trabajo. En todo caso, en el mejor de los casos, podían ser reubicados. Y había un plan de retiro incentivado para muchos que era súper beneficioso, porque ya algunos estaban en edad de jubilación, algunos podían asociarse a la nueva empresa y seguir cobrando en ANCAP. Es decir, había un montón de ventajas que realmente no las tiene nadie de otro sector de la economía nacional, que realmente cuando se pusieran a la luz iban a dar que hablar. Así que por ese lado no había... Porque usted cuando se va, si mañana se tiene que ir del canal... No de ideas, Charamelo. Bueno, sí. Pero digo, para que la gente sepa, cualquier trabajador, usted se va y cobra 2, 3 sueldos máximo, en el mejor de los casos. Acá se llegaban hasta 30 sueldos y se le daba la posibilidad incluso de seguir siendo funcionario público y trabajar en la empresa privada. Había realmente retiros que eran muy importantes, porque siendo tan generosos, por así decirlo, era mucho más negocio que seguir perdiendo lo que perdemos hoy, que lo pagaban todos los uruguayos. Así que el tema del trabajo no es verdad que se iban a perder fuentes de trabajo. Es más, aquellos que no son funcionarios públicos, primero porque trabajan en empresas que iban a seguir trabajando para las privadas por el hecho de que son los que explotan la cantera y demás, en caso de no ser tomados por los privados, se iba a buscar una posibilidad a través de las intendencias y demás de tener contratos que le permitan seguir manteniendo ese trabajo y siempre manteniendo los sueldos que se ganaban hasta el último año que pertenecieron a ANCAP, ¿no? ¿Y entonces dónde está el problema, Charamelo? Porque el problema es ideológico. Ideológico. El problema es ideológico, el problema lo ha manifestado el sindicato, es que
el Portland tiene que ser del Estado y no importa el costo, sino que lo importante es que el Portland siga siendo de ANCAP como empresa pública. Lo que pasa es que en el Portland durante mucho tiempo se ha utilizado como un lugar donde ha ingresado gente y no necesariamente manteniendo una proporcionalidad con, por ejemplo, con lo que pasa con la competencia. Por algo es que ANCAP tenía más del 50% y hoy estamos en el 30% o menos del total de la participación. Y eso es por algo. Por algo es que las empresas que compiten ganan dinero, ganan mucho dinero, y ANCAP hace 20 años ininterrumpidos que pierde plata. Entonces, cuando nosotros tenemos, para que la gente sepa, ¿no? En calidad hora-hombre, 4-1 abajo con la competencia. Es decir, cuando alguien, por cada tonelada que nosotros producimos, nosotros lo hacemos 4.1, 4.2, nos lleva más horas hombres que el resto de la industria. Así que ahí arrancamos. Y además, a diferencia del resto de la industria, nosotros tenemos 2 sindicatos dentro y la competencia tiene 1. Ahora, también los trabajadores dicen que si el negocio fuera solamente estatal, se podría recuperar dinero de aquí a 6 años. ¿Y por qué no se hizo durante 20 años? ¿Cómo se hace? Cuando la competencia tiene, por ejemplo, una planta con toda la tecnificación, con lo último en consumo de energía, que es lo más caro, y nosotros tenemos 2 plantas con 2 sistemas diferentes, con un horno que está tirado hace unos cuantos años, con el doble o el triple de funcionarios que la competencia, con 2 plantas que sumadas no dan lo que da una sola de la competencia. ¿Cómo se hace? ¿Por qué no se hizo durante 20 años en gobiernos que no fueron eso es imposible. No hay forma. Nosotros buscamos asesoramiento externo, tuvimos una consultora que nos dio un abanico de posibilidades, y bueno, en ninguna nosotros tenemos posibilidad de competir con un privado en la situación hoy que tenemos de la ANCAP, entre otras cosas porque no tenemos polivalencia, entre otras cosas porque cuando hay un requerimiento en la tablada, por decir algo, en refinería, los del Portland también se suman a los paros. Entonces, cuando queremos acordar de los 300 días o casi 300 días de trabajo que deberíamos tener, estamos trabajando 100 y pico al año. Las plantas se rompen, hace 4 meses que tenemos los molinos rotos, porque son plantas que ya tienen una cantidad de años importante y no se hicieron las inversiones que se debía haber hecho, o se hicieron algunas que no se hicieron bien. Charamelo, antes de pasar a otros asuntos, por ejemplo el de combustible, que va a pasar con los precios, hoy hay una instancia en el Ministerio de Trabajo donde se espera una respuesta de ANCAP justamente por parte del gremio para ver si de alguna manera se puede solucionar este tema que hay en la refinería. Nosotros le dijimos al sindicato, y en esa vamos a continuar, que nosotros no vamos a negociar con medidas existentes por parte del sindicato. Es decir, y vamos a negociar para adelante, no para atrás. El sindicato está pidiendo, por ejemplo, que dejemos sin efectos todos los descuentos que se hicieron por las medidas que llevaron adelante. Y en muchos casos son medidas que eran medidas atípicas, medidas que no solamente complicaron a ANCAP, sino que complicaron a las empresas tercerizadas que habían iniciado todo el procedimiento para el paro de refinería, que alguien las va a tener que pagar y que obviamente ANCAP va a tener que pagar porque está incumpliendo con esas empresas. Claro. El sindicato pide que se dejen sin efecto ese tipo de... Y también, por ejemplo, las horas sindicales que nosotros habíamos bajado en gran medida. Nosotros le decimos al sindicato, estamos dispuestos a hacer un acuerdo para adelante, pero de ahora para adelante, no para atrás, no a cambio de que nosotros vayamos para atrás en las medidas que habíamos tomado, que son legítimas, que son las que debe tomar una buena administración, y por lo tanto estamos esperando, mañana hay una asamblea, creo, por parte de FANCAP, del gremio de los trabajadores, que va a tomar una resolución al respecto. Si se bajan las medidas, estamos dispuestos a manejar para adelante sobre el paro de refinería y después seguir para adelante en lo que haya que negociar, pero no borrando para atrás lo que ya la empresa tomó como medidas, que fueron descuentos importantes a gente que incumplió con el trabajo que tenía que hacer.
Bien, vamos a estar atentos también a esa situación, porque es algo que nos importa a todos los uruguayos. Decía, combustible, estamos a 25 de septiembre, hay grandes chances de que pueda haber un aumento. Lo estoy diciendo porque su compañero de directorio, pero del Frente Amplio, Chiazaro, ¿Chiazaro no? de la UCEA, de la UCEA, digo, dijo que los stocks de los combustibles refinados por ANCAP se están agotando, como consecuencia, ahí lo estamos viendo el tuit, como consecuencia de la parada por mantenimiento de la planta de La Teja y el valor del barril del petróleo se incrementa. Es casi un hecho que el próximo precio de paridad de importación indicará una suba en el valor de los combustibles. ¿Qué va a pasar en octubre? Bueno, se ve que hay gente que se alegra si suben los combustibles. Nosotros lo dijimos desde el primer momento que en la parada de refinería la queríamos hacer lo más breve posible, porque entre otras cosas perdemos el margen de refinación que tiene ANCAP para bancar estructura y demás, y porque muchas veces con ese margen de refinación hemos logrado atenuar las uvas que podían haberse originado, ¿no? Es decir, bueno, eso no lo tenemos, por lo tanto estamos comprando en el mercado. Y cuanto más tiempo compremos en el mercado internacional, somos dependientes de un montón de variaciones. No dependemos ya de nosotros mismos, porque nosotros, la gente lo debe saber, nosotros comprábamos el petróleo, lo refinábamos y ahí sacábamos todos los derivados para el gasoil, para las naftas, aceites y demás. Por lo tanto, nosotros dependíamos de nosotros mismos y ahí teníamos un margen que nos permitía muchas veces parar en algo esos movimientos internacionales que el PPI arroja. Bueno, ahora estamos en una parada de refinería que vamos como la tortuga, ¿no? A nada, estamos en pañales, deberíamos haber arrancado hace el 4 de septiembre y yo creo que hoy a 20 días estamos prácticamente igual, dimos un paso. Eso significa que cada día que nosotros perdemos es más probable que cuando tengamos que comprar en el mercado internacional seamos dependientes justamente de los precios internacionales y puede bajar o subir. Pero hoy el mercado global no está en una tendencia a la baja, sino está en una tendencia bastante estable, pero a veces con picos que son fluctuantes, pero que son a la suba. Así que somos dependientes y no es de descartar que pueda haber una suba. No lo sabemos hoy, nosotros todavía no tenemos no tenemos los números que le vamos a pasar al Ejecutivo y después la URCEA va a hacer con esos números, pasará el informe al Ejecutivo. Y bueno, pero no es de descartar. Bien, bueno, también estaremos atentos a ese asunto. En el final, hablemos mínimamente de política partidaria. Estaba repasando el otro día, el matutino La Diaria informaba de varios jerarcas de empresas públicas que ya definieron renunciar a sus cargos en octubre para, bueno, hacer campaña en 2024. Lo nombraban ustedes por allí también. ¿Cuál es su futuro político? Bueno, yo, como saben, no puedo hablar de política, sí. Eso lo voy a manejar en estos días. Siempre hice campaña política y por lo tanto, para hacer campaña política tengo que renunciar un año antes. Todavía no me he reunido con el presidente de la República, lo tengo que hacer a la brevedad, voy a pedir una reunión en estos días y bueno, en caso después que hable con él, definiré si renuncio, si es que el partido así lo considera para hacer campaña, o me mantengo en ANCAP y me mantengo al margen de la campaña política. Richard Yaramelo, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Un placer, un placer. Bueno, nosotros les contamos